Vendimos la casa. Traíamos 14 millones de pesos en deudas. Mi hijo lo soltó como quien habla del clima. Plano terminado, ya decidido. Yo todavía tenía la puerta entreabierta cuando agregó: vamos a quedarnos contigo un tiempo. Atrás de él, un camión de mudanza ronroneaba en la calle. La caja trasera ya estaba abierta, las cajas apiladas adentro, como si esto lo hubieran planeado mucho antes de que yo me enterara de algo. No me hice a un lado. Por un momento nadie habló. Miré más allá de él, al chofer, cambiando el peso de un pie al otro, a los vecinos de enfrente, que aminoraban el paso lo justo para ver sin parecer que estaban viendo. «Ábrete, mamá», dijo él más bajito esta vez, como si el problema fuera el volumen. «Estamos cansados». No. La palabra salió pareja, sin filo, sin titubeo, solo una línea. Nimia soltó un suspiro corto y cortante a su lado. «¿Hablas en serio? Acabamos de perder todo». «Ustedes vendieron», respondí. La cara de ella cambió en un segundo. «Para arreglar un problema. Eso es lo que hace la gente. Y ahora están aquí», dije. Mi hijo movió la cabeza con impaciencia. «No es tan complicado. Solo necesitamos un lugar donde caer. Unos meses. Como si el tiempo, por sí solo, lo hiciera razonable. Mantuve la mano en la puerta, firme, sin apretar. Deberían haber preguntado. Nimia soltó una risa seca. «Somos familia. ¿Para qué íbamos a pedir permiso?» Del otro lado de la calle se oyó cerrarse una puerta de coche. Alguien se quedó un rato más de la cuenta junto al buzón. El motor del camión seguía encendido. «No pueden aparecerse así», nada más dije. La voz de mi hijo se tensó. «No nos aparecimos, vinimos contigo». «Con un camión», respondí. El silencio cayó de nuevo más pesado esta vez. Nimia dio medio paso adelante. «¿De verdad vas a ponernos las cosas difíciles?» «No estoy poniendo nada difícil», contesté. «Ustedes no se van a quedar». Las palabras cayeron y por primera vez ellos no se movieron. Mi hijo me miró como esperando la corrección, esperando a la versión de mí que siempre cedía y se hacía a un lado. Pero yo no me moví del marco de la puerta, y en ese instante entendí que esto ya no se trataba de dónde iban a dormir, sino de lo que ellos creían tener derecho a tomar. Cerré la puerta antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra. El pestillo encajó con una firmeza que no necesité pensar. Del otro lado, todavía se oía el camión ronroneando el murmullo bajo de las voces, el peso de gente que no esperaba resistencia. Adentro todo seguía exactamente donde estaba esa mañana. La silla junto a la ventana, la mesa recogida después del desayuno. El silencio que yo había construido en esta casa durante años, de pagarla, mantenerla y cuidarla. Solo mi nombre estaba en la escritura. No se agregó después, no se compartió, no se heredó por decisión de otro. Yo la había terminado de pagar sola, línea por línea, hasta que no le debí nada a nadie, sin hipoteca, sin gravámenes, sin saldos pendientes que explicar. Solo era mía. Me quedé ahí un momento dejando que el silencio volviera a su lugar y me di cuenta de lo distinto que se sentía comparado con el ruido de afuera. Afuera todo era urgencia, suposición, movimiento sin permiso. Aquí adentro nada se movía si yo no lo permitía. No era la primera vez que mi hijo necesitaba dinero. Nunca había empezado tan grande. Al principio eran cantidades pequeñas, arreglos, huecos temporales, algo inesperado que siempre parecía resolverse justo después de que yo ayudaba. Nunca lo cuestioné. Me decía a mí misma que ayudar una o dos veces no era un patrón, hasta que lo fue. La más grande había sido 3 años atrás. «Encontramos una casa», me dijo. «Solo necesitamos ayuda para cerrar. 4,5 millones de pesos». No dudé. Se los transferí en menos de una semana, pero no lo dejé suelto. Había un acuerdo firmado.
notariado, con términos claros, 5 años pagos, fijos incumplimiento, después de 90 días. Lo redacté como redactaba todos los acuerdos en mi carrera, preciso, completo, enforceable. Él lo firmó sin leerlo 2 veces. En ese entonces me dije que eso era confianza. Ahora, parada en el silencio de una casa que todavía era mía, me di cuenta de que quizá había sido otra cosa. Porque si siempre había sido un préstamo, solo había una razón, para que él pudiera pararse afuera de mi puerta y hablar como hablaba. Ya había decidido que no contaba. No regresé a la puerta. Lo que estuviera pasando afuera podía esperar. El ruido nunca fue lo que yo confiaba. Los papeles sí. Caminé al estudio y abrí el cajón de abajo del archivero. Todo estaba ordenado como siempre, etiquetado, fechado, separado por función, no por sentimiento. Saqué la carpeta sin dudar. Su nombre estaba en la pestaña. El papel se sentía igual que el día que lo guardé. Limpio, plano, sin cambiar por el tiempo ni por la versión de la historia que él se estuviera contando ahora. Lo puse sobre el escritorio y lo abrí. El acuerdo estaba exactamente donde debía estar. Firmado, inicialado en cada página, notariado, sin ambigüedades, sin secciones faltantes, sin lenguaje que se pudiera leer de otra forma según quien lo leyera. Plazo de 5 años, pagos trimestrales, incumplimiento después de 90 días sin pagar. No necesitaba releer la estructura. Yo la había escrito. En cambio, revisé las fechas. El último pago se había hecho hacía más de 1 año. Después de eso, nada. Ni transferencias parciales, ni intentos de ajustar términos, ni un mensaje reconociendo el retraso. Solo silencio. Hice los números en la cabeza. Capital. Intereses acumulados. Penalizaciones según lo que decía el acuerdo mismo. No estaban cerca. Estaban muy por encima del punto en que todavía se pudiera llamar retraso. Afuera, algo pesado se movió. El sonido de una caja que bajaron demasiado fuerte. La voz de Nimia más aguda, ahora menos controlada. No me moví hacia allá. Pasé la página y miré otra vez la notaría. Fecha, sello, firma. Identidad verificada. Ejecución presenciada. Todo lo que importaría si esto alguna vez salía de esta habitación. Por un momento me permití pensar en la explicación más sencilla. Que se le había olvidado. Que el tiempo pasó, los pagos se detuvieron y el acuerdo se había vuelto algo menos definido. Pero olvidar casi nunca viene con tanta seguridad. Y él había estado muy seguro. Seguro como para pararse en mi porche con un camión lleno de sus decisiones atrás y hablar como si el pasado ya estuviera reescrito. Cerré la carpeta y dejé la mano encima 1 segundo más de lo necesario. No confrontarlo no era duda, era orden, porque antes de decir cualquier cosa necesitaba entender exactamente hasta dónde había llegado él, más allá del punto donde esto todavía se podía arreglar. Y cuánto de lo que pedía dependía de que yo decidiera no actuar sobre lo que ya tenía en mis manos. Volví a abrir la puerta porque en algún momento el silencio deja de ser control y empieza a convertirse en demora. Seguían ahí. El camión no se había movido. Las cajas ahora estaban más cerca de la banqueta, como si solo con acercarlas pudieran cambiar el resultado. Ictán se volvió cuando oyó el pestillo y un destello de alivio le cruzó la cara demasiado rápido para esconderlo. Sabía que lo ibas a pensar, dijo. Lo pensé, respondí. Nimia cruzó los brazos. Qué bueno. Entonces no le demos más vueltas. ¿En dónde se fueron los 14 millones? Pregunté. Se miraron. No fue confusión. Fue coordinación. Se fueron donde tenían que irse, contestó Ictán. Eso no es una respuesta. Nimia dio un paso adelante,
ocupando el espacio que él no llenaba. El negocio necesitaba capital. Nos expandimos demasiado rápido. Proveedores, rentas, mercancía. Luego todo se frenó. ¿Cuánta deuda era del negocio?, pregunté. Toda, dijo ella rápido. Esperé. Ella soltó el aire. La mayor parte. Y el resto, gastos de la casa, respondió, mientras intentábamos arreglarlo. Miré más allá de ella, hacia el camión. Cajas de marcas caras. Etiquetas que reconocí sin necesidad de leerlas. Vendieron la casa, dije. Teníamos que hacerlo, contestó Ictán. No había tiempo para esperar. Y ahora ya se fue, dijo él. La deuda está limpia. Ese era el punto. No respondí. Ese fue el cambio. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Que tenían un bien?, dije. Y ahora ya no tienen nada. El tono de Nimia se afiló. Resolvimos el problema. Eso es lo que importa. Quitaron un problema, dije. Pero no resolvieron la situación. Ictán dio un paso más cerca. Esto no se trata de definiciones. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras nos estabilizamos. ¿Con qué?, pregunté. Él dudó solo un segundo. Ya veremos. Asentí una vez. Sin casa, sin ahorros, sin capital restante. Vamos a recuperarnos, dijo él más firme esta vez. Siempre lo hacemos. Y mientras tanto, no contestó. Nimia sí. Mientras tanto, nos quedamos aquí. La seguridad en su voz no venía de una posibilidad real. Venía de la suposición. Los miré a los dos al camión detrás de ellos, a la ausencia de cualquier plan que no incluyera que yo absorbiera lo que ellos ya habían perdido. El motor del camión seguía ronroneando atrás de ellos, bajo y constante. Del otro lado de la calle, alguien se quedó parado más tiempo del necesario, con las llaves en la mano, ya sin fingir que no estaba viendo. Miré a mi hijo. Ese dinero no es el punto. Entonces, ¿cuál les preguntó? Esto dije, y no me moví del marco de la puerta. Nimia soltó un respiro cortante. No lo puedo creer. Estamos aquí parados con todo lo que tenemos en un camión. ¿Y tú estás discutiendo tecnicismos? Esto no es un tecnicismo. Lo es para la gente que de verdad le importa la familia, soltó ella. Sostuve su mirada. La familia no llega con un camión de mudanza y sin haber hablado antes. Ictán se removió incómodo ahora. Mamá, solo déjanos entrar. Adentro arreglamos todo. No. Esta vez la palabra cayó más pesada. Nimia se acercó lo suficiente para que yo viera la tensión en su mandíbula. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Armar un escándalo por nada? Esto no es nada. Estás sola en una casa que ni siquiera usas, dijo ella. Que es exactamente lo que estás protegiendo, mi casa. Ella soltó una risa más fuerte, consciente de que la gente estaba mirando. ¿De tu propio hijo? ¿Hasta dónde has caído? No contesté. Di algo, insistió. ¿O esto es todo? ¿Solo te quedas ahí parada haciendo de víctima? No estoy haciendo de nada. Ictán se frotó la frente. Nimia ya... Pero no terminó. Ella se volvió hacia mí, bajando la voz más filosa y controlada. Eres egoísta, dijo. Tienes espacio, tienes dinero, tienes de todo, mientras nosotros estamos tratando de arreglar nuestras vidas. ¿Y crees que así es como se arregla? Creo que tú lo estás empeorando. Las palabras quedaron flotando medio segundo. Luego su mano se movió. El sonido fue limpio, directo. No fuerte, pero imposible de ignorar. Mi cabeza giró por la fuerza, más por la sorpresa que por el golpe. Sentí el calor en la mejilla antes de registrar cualquier otra cosa. Nadie habló. Ni ella, ni mi hijo, ni los vecinos de enfrente que ya habían dejado de fingir. Miré de nuevo a Ictán. Él no dio un paso adelante, no dijo el nombre de ella, no hizo nada. Y en ese silencio algo se acomodó tan claro que ya no necesitaba reacción, solo reconocimiento. Di un paso atrás y cerré la puerta. El sonido al cerrarse cortó todo lo que quedaba afuera, voces, motor, movimiento.
Nada de eso me siguió adentro. Por un momento me quedé quieta. Luego caminé al espejo del pasillo. La marca ya se estaba formando. Un contorno claro en la mejilla, ligeramente levantado, más oscuro en el centro. Se pondría más fuerte en menos de una hora. No la toqué. En cambio, giré un poco a la izquierda, luego a la derecha, observando el ángulo, la forma, el lugar exacto, no como herida, como detalle. Fui a la cocina, puse el celular en la barra y lo tomé de nuevo sin dudar. Cámara frontal. Primera foto de frente, segunda de perfil, tercera más cerca, enfocando el borde del golpe. Revisé cada una rápido, claras, con hora y fecha, sin borrosidad. Dejé el teléfono, luego tomé una pluma. La libreta junto a la barra estaba donde la dejaba todas las mañanas. Mismo lugar, mismo ángulo. La rutina siempre hacía más fácil verificar después. Escribí la hora, luego la secuencia, llegada, declaraciones, posiciones, distancia, palabras usadas, movimiento. Anoté dónde estaba parado cada quien. Mi hijo a 2 pasos a la izquierda de ella, sin obstrucción, línea de visión directa. Vecino de enfrente, visible todo el tiempo. Otro cerca de la entrada, detenido más de lo normal. Chófer del camión quieto al alcance, sin suposiciones. Solo lo que podía confirmar. Me detuve una vez no porque no supiera qué escribir después, sino porque reconocí el cambio que estaba ocurriendo mientras lo anotaba. Esto no era escalar, era clasificar. Había pasado décadas documentando discrepancias, reconstruyendo timelines, quitando las suposiciones de los hechos. No era trabajo emocional, era estructural. Y esto, lo que acababa de pasar, encajaba en esa estructura más limpio que cualquier otra cosa esa mañana. Terminé la página y dejé la pluma. No había urgencia en mis movimientos, ni reacción visible, ni necesidad de volver a la puerta. Todo lo que importaba ya estaba registrado. Afuera, el camión seguía ahí. No se habían ido. Estaban esperando algo, una disculpa, un cambio de opinión, una versión de mí que ya no existía como ellos esperaban. Tomé el teléfono otra vez, abrí las fotos y las revisé una vez más. Claras, fechadas, sin ambigüedad. Luego me dirigí al estudio porque documentar sin aplicar nunca había sido el paso final. Puse la carpeta en el escritorio y la abrí de nuevo, esta vez con otro propósito. No para confirmar qué existía, sino para definir qué significaba. El acuerdo no había cambiado. Las firmas seguían ahí, la notaría seguía válida. Los términos eran exactamente como yo los había escrito. 5 años, pagos trimestrales, incumplimiento después de 90 días. Pasé a los registros de pago y alineé las fechas. La última transferencia había llegado hacía más de 1 año, sin seguimiento, sin ajuste, sin reconocimiento. El incumplimiento no se acercaba. Ya había ocurrido. Acerqué una libreta legal y empecé a calcular. Capital 4,5 millones. Intereses según lo que decía el acuerdo. Penalizaciones por pagos no realizados. No apresuré los números. Nunca lo hacía. Cada cifra se apoyaba en la anterior, cada línea respaldada por lo que venía antes. Cuando llegué al total, no necesité revisarlo 2 veces. La cantidad ya no era algo que se pudiera ignorar, aunque alguien quisiera. Dejé la pluma y me recargué un poco hacia atrás, no por duda, sino para evaluar. Habían vendido la casa. Eso ya se había ido. Cualquier valor que hubieran tenido alguna vez ya se había convertido en otra cosa y luego se había gastado. No quedaba ningún bien principal, lo que significaba que la ejecución seguiría otro camino. Listé las opciones: embargo de sueldo, gravámenes en cuentas bancarias, a embargo de bienes personales disponibles
vehículos, objetos de alto valor, todo lo que se pudiera documentar y valorar. Plan de pagos forzoso a través de orden judicial, no inmediato, pero inevitable. Hice una pausa y agregué la segunda capa. Agresión, documentada, presenciada, respaldada por evidencia física, no separada de la situación, sino conectada a ella. Una demanda civil que podía sostenerse sola o reforzar todo lo demás. Armé los documentos en orden. Contrato, historial de pagos, cálculos, fotografías, relato escrito, sin huecos, sin suposiciones, sin depender de la memoria, todo alineado. Afuera todavía se oía movimiento menos seguro, ahora menos controlado. Seguían ahí, pero algo en el ritmo había cambiado. Cerré la carpeta y puse la mano encima, sintiendo el peso no como emoción, sino como estructura, porque lo que había empezado como una conversación en la puerta ya se había convertido en algo completamente distinto, y el siguiente paso determinaría cuánto de esa estructura yo decidía aplicar. Tomé el teléfono y marqué. Contestó al segundo timbrazo. Samuel Grant. Soy Mireya Arzate. Hubo una pausa breve. El reconocimiento llegó rápido. Ha pasado tiempo. Sí, dije. Tengo un asunto que necesita documentarse correctamente. Su tono cambió sin subir el volumen. Adelante. No resumí. Lo expuse todo. El acuerdo cantidad términos notaría. El historial de pagos, fecha de la última transferencia, tiempo sin pagar. El incumplimiento claramente activado por la cláusula de 90 días. Luego el incidente, hora, lugar, secuencia, contacto físico, testigos, documentación ya asegurada. No me interrumpió. Nunca lo hacía cuando la estructura estaba clara. Cuando terminé, hubo un silencio corto en la línea, no de duda, sino de evaluación. Envíame copias de todo, dijo. Por lo que describes la deuda es totalmente exigible. Lo es, contesté. ¿Y el contacto físico? ¿Lo documentaste? Sí. Fotografías, sí. Testigos identificables, sí. Otra pausa breve. Eso te da una posición civil fuerte por agresión, dijo. Puede sostenerse sola, pero también cambia la dinámica de negociación. Lo sé. ¿Quieres proceder con la demanda o intentar una resolución? Primero resolución, dije. Estructurada. Entonces empezamos con una carta de demanda, respondió. Cálculo completo de la deuda, aviso de incumplimiento e intención de seguir remedios legales. Y la segunda reclamación, incluida, dijo, no como amenaza, como parte del registro. Está bien, les daremos un plazo para responder, continuó. Si lo ignoran, escalamos. No lo van a ignorar, dije. No preguntó por qué. Envíame los documentos en la próxima hora, dijo. Redactaré de inmediato. Lo haré. La llamada terminó sin nada innecesario. Transferí los archivos del teléfono, escaneé el contrato, adjunté los cálculos y envié todo en un solo paquete ordenado, sin huecos, sin explicaciones más allá de lo que los documentos ya mostraban. Afuera, el camión seguía ahí. No habían tocado de nuevo. Estaban esperando que algo cambiara. Yo no regresé a la puerta. Para cuando la carta les llegara, la situación ya no estaría definida por lo que ellos esperaban, sino por lo que ya no podrían evitar. No tocaron a la puerta la mañana siguiente. Llamaron. Dejé que sonara una vez y contesté. ¿Qué es esto?, dijo mi hijo. Sin saludo, sin pausa, solo la pregunta ya con filo. La recibieron, respondí. Una carta de demanda soltó. ¿De verdad nos mandaste un abogado? ¿Hice cumplir un acuerdo? No es exigible, dijo rápido. Era familia. Eso cambia las cosas. No las cambia. Soltó el aire con fuerza. Vamos a hacer que alguien lo revise. Deberían. Hubo un cambio en la línea, algo menos seguro debajo del enojo. Estás exagerando, agregó. Esto es innecesario. Está documentado. Eso no lo hace correcto, lo hace claro.
Se quedó callado un momento, luego intentó otro tono. Podemos arreglar algo, dijo. No tienes que llevarlo tan lejos. Ya lo llevé. La llamada terminó sin solución. Por la tarde, Samuel me llamó. Hicieron que su abogado revisara el contrato, dijo. Se sostiene. Notaría, estructura, plazos. No hay forma de invalidarlo. Lo esperaba. ¿Están preguntando por un acuerdo? Por supuesto que sí. No tienen dinero líquido, continuó. Lo que sacaron de la casa ya se fue. Lo sé. Lo que significa que la ejecución cambia, dijo. Hemos delineado opciones: embargo de sueldo, gravámenes en cuentas, embargo de cualquier bien a su nombre. Y la segunda reclamación, incluida, dijo, eso cambia su exposición. Más tarde, ese mismo día, mi hijo llamó otra vez. Su voz sonaba distinta, no calmada, no controlada, solo más delgada. Dicen que podemos perder todo, dijo. Ya lo perdieron, respondí. No es a lo que me refiero. Lo sé. Están hablando de quitarme el sueldo, dijo. Congelar cuentas. Agregar daños. Sí. Siguió un silencio largo. No podemos pagar todo de una vez, dijo al fin. No es mi requisito. Entonces, ¿qué quieres, cumplimiento? Soltó un respiro que sonó más a resignación que a alivio. Vamos a vender el coche, dijo. Y algunas otras cosas. No va a alcanzar. Lo sé. Y el resto vamos a poner pagos. No respondí de inmediato. Porque por primera vez, desde que llegaron la conversación, ya no era sobre lo que ellos esperaban tomar, sino sobre lo que tendrían que regresar y bajo qué términos yo estaba dispuesta a aceptarlo. El acuerdo se finalizó 3 días después. Samuel envió el borrador primero. Lo revisé línea por línea, no por el tono, sino por la precisión. Los números coincidían, la estructura se mantenía. No había lenguaje que dependiera de interpretación. Ellos lo firmaron esa misma tarde. El pago inicial salió de lo poco que todavía les quedaba liquidado rápido. El coche, varias cosas que antes habían presentado como necesarias. La transferencia se aclaró en menos de 48 horas. No cubría todo, no se suponía que lo hiciera. El saldo restante se puso en un plan estructurado, exigible, programado, vigilado. No dependiente de promesas, no abierto a retrasos sin consecuencias. La segunda parte se incluyó sin dar énfasis, una declaración por escrito, reconocimiento de lo que pasó, sin calificaciones, sin desviar, firmada, fechada, entregada como parte del registro. Una compensación adicional se sumó al total, no simbólica, no excesiva, solo definida. Cuando terminó, ya no quedaba nada que negociar. Mi hijo llamó esa noche. Su voz estaba más baja ahora, sin la seguridad que había traído a la puerta. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. No llegó, respondí. Solo se siguió hasta el final. Una pausa. Vamos a hacer los pagos, agregó. Ya estamos arreglando todo. Espero que lo hagan. Otra pausa más larga esta vez. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. La pregunta no me sorprendió. No dije, podemos continuar. Eso no es lo mismo. No lo es. Soltó el aire despacio. No me di cuenta. No necesitabas darte cuenta, dije. Necesitabas respetarlo. El silencio se acomodó entre nosotros otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. No estaba vacío. Estaba definido. No pueden quedarse aquí, continué, ni ahora ni después. Entiendo. Y no habrá más ayuda informal. Lo sé. La conversación terminó sin conflicto. Nada se había reparado. Nada se había deshecho. La casa se quedó exactamente como estaba, sin cambios, sin compartir, sin interrupciones. No levanté la voz. No forcé nada más allá de lo que ya existía. No escalé. Hice cumplir.